Dios me los bendiga, mis hermanos, mis queridos hermanos y amigos, en este bonito tarde, este día sábado, día sagrado de nuestro Señor Jesús. Saludos a cada uno de ustedes, a cada uno de sus seres queridos, de sus hijos, de sus familias y de sus amigos, de sus parientes. Que Dios me los bendiga grandemente, muchas bendiciones en cada uno de sus hogares, en cada familia, donde quiera que esté, sus hijos, nuestros amigos, parientes. Saludos hasta a donde ellos estén donde estén, siempre Dios les acompañe a esos seres queridos. Muchas bendiciones, y hoy vamos a estudiar un poco de las Sagradas Escrituras, mis hermanos, queridos hermanos y amigos. Vamos a hablar sobre de los profesos mentirosos. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre los profesos mentirosos, mis hermanos? Pues vamos a pasar de lleno a la palabra de Dios rápidamente, porque a veces el tiempo no nos alcanza, mis hermanos. A veces el tiempo se va muy rápido, el reloj va corriendo, mis hermanos. El reloj es muy rápido, o la hora se va pasando, el tiempo va volando. Pues antes que nada, mis hermanos, mis queridos hermanos y amigos, vamos a abrir nuestras Sagradas Escrituras, ya que estamos de llenos a la palabra. Vamos a abrir en las Sagradas Escrituras la palabra de Dios en el libro de Mateo. Vamos a abrir en el libro de Mateo. Vamos a hablar algo sobre los profetas o sacerdotes mentirosos, o los profesos mentirosos. Dice la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 15, versículo 3. Mateo 15, 3, dice la palabra de Dios. Vamos a leer, mis queridos hermanos y amigos. Dice Mateo capítulo 15, verso 3. Dice la palabra de Dios. Desde el versículo 1, mis hermanos, desde el versículo 1 dice la palabra. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Y nuestro Señor responde, Jesús responde él, les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre, a la madre, muera irremisiblemente. La palabra de Dios nos dice, mis hermanos, un día cuando Jesús andaba por Jerusalén, se les acercaron escribas y fariseos, diciéndoles, ¿verdad?, ¿por qué tus discípulos no guardan o no lavan las manos cuando comen pan? Y Jesús contesta diciendo: también ustedes, ¿por qué quebrantan el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Dice la palabra de Dios. Lo que acabamos de leer en el versículo 3. Ahora, mis hermanos, dice en el versículo 9: pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Pues en vano me honran enseñando mandamientos de hombre. ¿Por qué la palabra de Dios dice así, mis hermanos? ¿Cómo les entendemos? Aquí, en aquel tiempo, los que dijeron o los que preguntaron por qué sus discípulos de Jesús
¿Por qué quebrantaban la tradición de los ancianos o de los ancianos? Entonces Jesús empieza a contestar dice Jesús, les contestan a los fariseos y a los escribas diciendo, ¿por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Dios? Siguiendo a sus tradiciones. Y en el versículo 9, cuando les dicen, pues ustedes en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Que en aquel tiempo enseñaban doctrinas como mandamientos, pero eran mandamientos de hombre. Sí, mis hermanos, lo que Jesús se refiere, en aquel tiempo los fariseos y los saduceos y los escribas eran religiones, eran hermanos, eran de los que sabían de la Biblia, porque hasta la Biblia menciona que habían maestros de la ley. Por tanto, los hermanos anteriores, los llamados escribas y fariseos, judíos, saduceos y muchas más, en aquel tiempo eran religiosos, como en los tiempos del día de hoy, ¿sí? Como el día de hoy. Y dice Jesús, ¿por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios, siguiendo a doctrinas o enseñando como doctrinas o doctrinas de hombre? Hoy, mis hermanos, hermanas, es lo mismo lo que está pasando hoy en las iglesias, ¿sí? Muchos son religiosos, muchos son hermanos, muchos dicen yo creo en Dios, muchos dicen yo leo la Biblia, o dicen yo voy siempre a la iglesia los domingos. Incluso muchos dicen en los sábados nos reunimos. La verdad, mis hermanos, es una lástima que muchos de los que dicen ser cristianos, de los que se dicen creer en la palabra, creer en Dios, en aquel tiempo, muchos se perderán, mis hermanos. Muchos se perderán, ¿por qué? ¿Por qué? Porque dice en el libro de Mateo capítulo 7, 21 al 23, que muchos le dirán aquel día, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre levantamos muchos enfermos, hicimos milagros, ¿sí? Pero ¿qué dirá Jesús en Mateo 7, 21 al 23? Apartaos de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Eso contestará nuestro Señor Jesús. ¿Pero por qué? ¿Por qué se le dirán a estos hermanos, a estas personas en aquel tiempo, cuando Jesús venga, mis hermanos? ¿Por qué Jesús responderá esa palabra? A los creyentes, no a los que no creen, a los creyentes, a los que creen, a los que dicen ser cristianos. ¿Por qué se les llamará o por qué Jesús les contesta con una respuesta así? ¿O por qué Jesús les dice, a ustedes no los conozco, ¿de dónde son? A ustedes no los conozco, hacedores de maldad. ¿Por qué son hacedores de maldad? Porque quebrantaban los mandamientos de Dios, como en aquel tiempo, enseñando doctrinas de hombre, no mandamientos de Dios. Como el día de hoy, en nuestros tiempos, mis hermanos, muchas iglesias, y principalmente la iglesia madre, la iglesia romana, invalidan los mandamientos de Dios, enseñando como doctrina, pero enseñanzas de hombre, diciendo que hay que santificar las fiestas. Abolieron el sábado, quitaron el segundo mandamiento de Dios, adorar imágenes. Eso es lo que dice la Iglesia Católica, que no es malo tener imágenes. Eso dicen los sacerdotes, los catequistas, a los que están ciegos, a los que no ven la palabra, mis hermanos. Con mucho amor, con mucho respeto les digo,
a los que no saben de la Biblia, a los que son ignorantes de las enseñanzas de la palabra de Dios. Dicen que es bueno tener imágenes, que solamente lo veneran. Bueno, entonces esos son los que enseñan doctrinas de hombre que no son bíblicas. Eso no es bíblica, es antibíblica. Y también enseñando también, todavía los cristianos también enseñan una parte de la Biblia también. ¿A qué me refiero una parte? También muchos cristianos dicen que el sábado ya está abolido, el sábado ya era de los judíos, ¿sí? Ahorita no estoy hablando del sábado, sino que estoy hablando sobre los profesos mentirosos, a los profetas mentirosos o los sacerdotes mentirosos. Dice en Sofonías, vamos a leer en el libro de Sofonías, capítulo 3, versículo 4. Mis hermanos, vamos a leer Sofonías, en capítulo 3, versículo 4. ¿Qué nos dice Sofonías en su palabra, en la palabra que él escribió, pero es la palabra de Dios? Dice Sofonías capítulo 3, versículo 4. Dice, son profetas, sí, son profetas, pero ¿de qué? Dice que son profetas livianos. Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario, ¿sí? Y falsearon la ley, dice la palabra de Dios. Una lástima, mis hermanos, la verdad, da una tristeza desde el fondo del corazón que muchos hermanos piensan que están haciendo lo correcto, conforme a las Escrituras, no en la palabra mía ni en sus palabras, no, conforme a las Sagradas Escrituras, mis hermanos. Empiezo a decirles que es una lástima, es una tristeza de que hay muchos profetas que son livianos, sacerdotes livianos, que le dicen a su pueblo, no pasa nada, la ley está abolido, el sábado no es el día del Señor, es el domingo, puedes tomar uno, pero no tomes mucho, no pasa nada, puedes hacer esto, puedes comer esto y el otro, no te hace daño. Muchos profetas falsos, muchos profetas mentirosos, sacerdotes que contaminaron el santuario, dicen estar en lugar de Cristo, perdonando pecados y engañando a las personas. Eso es una tristeza, que todas aquellas personas o aquellas personas están creyendo esas doctrinas o esa enseñanza que no es bíblico, ¿sí? Las personas cayendo en las redes, en las trampas de Satanás. ¿Por qué? Porque por la ignorancia, por no leer, por no estudiar las Sagradas Escrituras, está pasando eso, mis hermanos. Eso pasa porque nosotros no leemos las Sagradas Escrituras, porque solamente queremos creer lo que dice la iglesia, porque solamente queremos creer lo que dice el pastor, el sacerdote, el catequista, ¿sí? O la catequista. Solamente queremos creer lo que dice la persona, ¿sí? Y no queremos aprender de la Biblia, no queremos leer, no queremos estudiar, no queremos eso. Nos da sueño, nos da flojera, ¿sí? Por eso pasa y por eso dicen algunos, hay una palabra que dice en el mundo, por eso estamos como estamos. No avanzamos o no profesamos
creer lo que dice las Sagradas Escrituras. Simplemente decimos, creo lo que dice mi iglesia. A veces decimos nada más, o decimos, creo lo que el pastor dice, creo lo que dice el sacerdote. Yo creo porque nos enseñan así. No, mis hermanos, eso es el grave error que comete el ser humano, de creer en un hombre, en las enseñanzas, en las doctrinas de un hombre. Eso es malísimo, mis hermanos. Por eso mismo la palabra de Dios dice en Mateo 15, versículo 9, que en vano honramos a Dios. ¿Por qué en vano? Porque en vano se refiere la Biblia de que nada más decimos honrar a Dios, pero nosotros creemos otras enseñanzas. No creemos lo que dice la palabra de Dios. Eso se refiere la Biblia, que en vano enseñamos, o en vano nos enseñan mandamientos de hombre que no es de Dios, y rechazamos lo que es de Dios. Estamos acostumbrados a hacer eso, mis hermanos, hermanas y hermanas, amigos, pero ya es tiempo de reflexionar. Muchas personas son engañados, y no solamente en la cristiandad, sino también en los políticos, en la política, mis hermanos. Muchas personas dicen que ya vivimos bien, fin de la pobreza, dice el gobierno. ¿Cuál fin de la pobreza, mis hermanos? La pobreza nunca se va a acabar sin que antes Dios venga, para que Dios nos dé la riqueza de la vida eterna, y un cielo nuevo y una tierra nueva. No, mis hermanos, hasta que Dios cambie la pobreza a la riqueza de la vida eterna, solamente Dios lo puede hacer. Ningún gobierno lo puede hacer. Dios puede escoger un gobierno para que el gobierno trabaje bien. Pero ahora, a lo que voy, pero muchos de nosotros somos engañados. Decimos ser que ya estamos bien, que ya estamos viviendo bien, ya creemos en Dios, ya estamos en lo correcto, en cuando es lo contrario. La obra no parece que conocemos a Dios. La obra es contraria, la obra es en contra de la palabra de Dios. Entonces, por eso la palabra dice que en vano enseñamos, o en vano decimos creer en Dios. ¿Sí? Sigue diciendo la palabra de Dios en Sofonías, que los sacerdotes también contaminaron el santuario, tanto como el profeta o sus profetas livianos. ¿Por qué dice profetas livianos? ¿Y por qué el sacerdote también contaminó el santuario? Sacerdotes. Vemos que el día de hoy, mis hermanos, en la iglesia donde existe por nombre como sacerdotes, pueden perdonar, dicen que pueden perdonar pecados. ¿Sí? Eso es una blasfemia, la cual ellos están contaminando más bien el santuario de Dios, que solamente Dios está en su santuario, en el lugar santísimo, la cual intercede por nosotros, por nuestros pecados. ¿Sí? El otro, profeta livianos. Livianos se refiere que los profetas de hoy, como les acabo de decir, te pueden decir los profetas livianos que no pasa nada de lo que tú hagas. ¿Por qué? Porque un profeta liviano te da permiso, no te exhorta, no te dice lo que es correcto, lo que es, o lo que está bien o lo que está mal. Un profeta liviano puede comer, hacer y deshacer. ¿Por qué? Porque no rige conforme a las Sagradas Escrituras, sino que rige el 50% de las Sagradas Escrituras y el 50% de sus mandamientos de hombre.
o del mandamiento que Él pone, ¿sí? Diciendo que el sábado ya se abolió, diciendo que se puede comer cualquier animal, sea sucio o sea limpio, ¿sí? Y muchas cosas más que no lo quiero pronunciar porque el tiempo se va rápido. Vamos a pasar lo siguiente. Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13, versículo 22 al 27. 22 al 27. Vamos a leer. Dice la palabra de Dios. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas. ¿Pero qué hacía Jesús ahí? Dice que pasaba Jesús y enseñando y encaminándose a Jerusalén. Dice, y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que serán salvos? Pregunta a una persona. Jesús dice que la palabra de Dios dice que pasaba Jesús por Jerusalén y se le acerca a alguien diciéndole, preguntándole al Señor y diciendo a la persona, Señor, ¿son pocos los que se salvan o son pocos los que serán salvos? Y Jesús contesta, y Él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Dice que muchos procurarán entrar por la puerta angosta, pero dice la palabra que no podrán. ¿Por qué no podrán, mis hermanos? Mira, aquí lo que se les llama o lo que Jesús empieza a decir aquí sobre de quién habla Jesús en esta parte. Jesús habla sobre de los hermanos, de los que creen, de los que saben, conocen un poco de la Biblia. Pero el detalle es que esos hermanos conocen a Dios, dicen que conocen a Dios y dicen que estudian, que van a la iglesia los domingos y dicen que conocen a Dios. Se esfuerzan por entrar por la puerta angosta. Por eso Dios dice que no podrán y no podrán. ¿Por qué? Porque solamente van a la iglesia, porque solamente enseñan doctrinas de hombre, porque solamente dicen que creen en Dios, pero no podrán entrar. ¿Por qué? Porque ellos creen en las imágenes, en las tradiciones, en Día de los Muertos, en diciembre, Día de los Santos, de Santos Reyes, Juquila, de Guadalupe, de nacimiento de Jesús el 25, que no es la fecha que pone la Biblia, en 14 de febrero, Día de las Madres, Día del Padre, Día del Maestro, Día de las Mujeres, muchas costumbres que vienen surgiendo en estos tiempos. Por eso, muchas religiones o muchos hermanos de la Iglesia Madre, en general, universal, como se llama Iglesia Católica, se refiere o significa universal. Todos practican a las tradiciones, todos. Unos que otros que no creen, pero de todas formas, si una tradición no lo practica, pero lo practica en otra forma o en otra manera o otra tradición. Por eso la Biblia dice que solamente ellos en vano honran a Dios, pero escuchan a doctrinas de hombre. Por eso la palabra dice que muchos son los que quieren entrar, pero no podrán. ¿Por qué? Porque ellos creen solamente lo que se les dice,
no creen lo que dice la palabra. Por eso digo que es una lástima, que muchos de nosotros somos engañados. Y la verdad, mis hermanos, da ganas de llorar. ¿Por qué? Porque para eso tenemos las Sagradas Escrituras. Para eso Dios nos dio el libro de la Biblia, para que nosotros mismos abramos nuestros ojos y nosotros mismos nos demos cuenta cómo dice, qué dice la palabra. Para no creer en Dios, mis hermanos, para no creer en las personas, para no creer en el pastor, en la iglesia, en lo que tú crees, en lo que dicen los pastores, los predicadores. No, mis hermanos, creer es creer lo que dice la palabra de Dios. Creer es algo de lo que tú ya viste y de lo que vas a ver. Eso es creer. No solamente creer de lo que ni tú mismo sabes lo que estás creyendo, ni tú mismo sabes lo que estás creyendo, solamente crees porque crees. ¿Sí? Es como dice la parábola, o como dice Jesús, como un ciego te guiará, o como un ciego guiará a un ciego, ¿no ambos caerán en el hoyo? ¿Cómo te va a guiar a alguien que no conoce o a alguien que no sabe? Aunque dice ser que sí sabe, pero realmente no lo está haciendo lo que dice las Sagradas Escrituras. ¿Cómo te va a guiar si él se cae en el hoyo? Tú también te caerás en el mismo hoyo que él cae o que caerá. ¿Sí? Es mejor leer personalmente y darse cuenta personalmente de lo que dice Dios. Amén. Seguimos leyendo, mis hermanos. Y dice la palabra de Dios, de que muchos se esfuerzan por entrar, pero no podrán. Después, dice la palabra de Dios, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, Jesús responderá, no sé de dónde sois. Jesús les contestará a los cristianos, a los que dicen ser creer. Pero ¿por qué se les contesta con una palabra así? Jesús contesta, no sé de dónde sois, o más bien la palabra se refiere, dirá Jesús, no sé de dónde son ustedes, de dónde vienen, no los conozco, de dónde son. Pero vamos a seguir leyendo, mira, para que entendamos. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí, todos vosotros hacedores de maldad. La palabra de Dios dice que Dios dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, no sé de dónde sois, de dónde vienen. ¿De dónde vienen? Entonces la palabra de Dios, los que se les dirán eso son cristianos. El que Jesús le responderá a esas personas, no son personas cualquiera, no son personas que no conocieron la Biblia o los que también vieron parte de la Biblia, pero la cual no estudiaron, no se profundizaron, ¿sí? No se profundizaron. A ellos son los que se les contesta esta palabra. Cuando se les va a decir, no los conozco, ¿de dónde soy? ¿Por qué? Porque ellos empezarán a decir, Señor, delante de ti comimos y bebimos, delante de ti enseñamos, hicimos muchos milagros en tu nombre, levantamos enfermos en tu nombre, profetizamos en tu nombre. Esos son cristianos, que se dicen ser cristianos. Pero ¿por qué Jesús le contesta con una palabra
triste, ¿sí? Una palabra tan triste. ¿Por qué? ¿Por qué, mis hermanos? No nos preguntamos, no decimos por qué a Dios o por qué Jesús contesta así, y a quienes se les va a decir esas palabras o esa palabra. Sí, mis hermanos, esos serán hermanos evangélicos, no solamente los católicos, serán los evangélicos que dicen conocer la Biblia. A ellos se les dirá esa palabra. A esas personas son los que les contestarán o los que serán contestados sus preguntas cuando dicen: Señor, hicimos milagros. Y Jesús les contesta: no los conozco a ustedes, ¿de dónde sois? ¿De dónde vienen? Hacedores de maldad. ¿Por qué les dicen hacedores de maldad? ¿Por qué? Porque enseñaron doctrinas de hombre, abolieron el mandamiento de Dios, no quisieron permanecer en la verdad de la Biblia. Los evangélicos, ¿por qué se les dirán eso? ¿Por qué se les llama hacedores de maldad? ¿Por qué? Porque quebrantaron el sábado, el cuarto mandamiento. Muchos dirán: pero ese hermano está loco mencionando el sábado. No, mis hermanos, el sábado es un mandamiento que es el cuarto mandamiento dirigido a Dios, no al prójimo, sino a Dios. Y si amas a Dios, debes de guardar los 4 mandamientos de Dios, el gran mandamiento, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu alma. El primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos, no te harás imágenes. El segundo: no te inclines ante ellas. El tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Dios en vano. El cuarto mandamiento: acuérdate del sábado para consagrarle al Señor tu Dios, dirigido a Dios. No dice: acuérdate del sábado para consagrarle a tu prójimo. No, dice: para consagrarle a tu Dios, o para consagrar, o para santificarlo. ¿Quién? A Dios. Ese mandamiento va dirigido a nuestro Señor Jesús, mis hermanos. No nos equivoquemos, no pensemos nuestras propias ideas, no saquemos nuestras propias ideas de nuestras cabezas, porque nosotros, los hombres mortales, pecadores, podemos cometer el error de equivocarnos. ¿Por qué? Porque solamente a veces nada más hablamos